¿Qué tal amigos de Monitor Expreso? Estamos al grano. Toño, Jerónimo, buenas Hola tardes, Jairo, ¿cómo están? buenas tardes ¿Por qué Jerónimo. tan serios? Pues es que ya es la hora del... Sí, Ya se empieza a oscurecer temprano, y entonces empieza a dar... me da sueño temprano. Ok, eso sí puede ser. O que el clima empieza a cambiar y uno se siente ya nostálgico por las fechas, etcétera. Ya se empieza... ¿Ves lo de Navidad? ¿No? Bueno, Navidad lo empezamos a ver casi desde septiembre, pero bueno. Hablando de cosas alegres, pasemos otras no tanto. Vimos reacciones después de esta marcha de la generación Z, donde el PAN, por un lado, interpondrá denuncias, ¿no?, contra pues, aquellos que hayan participado de esta manera violenta, ¿no? Que lo han dicho incansablemente en las mañaneras, pues que se está en contra de toda la violencia, que muchos videos mostraron que casualmente salían, o sea, la parte de atrás de la valla, muchos estaban pasando desde la parte de atrás, de estas personas que venían todos de negro, ¿no? ¿Tú qué consideras, Jerónimo, en todas estas declaraciones que se han vertido, en lo que se viene también para el 6 de diciembre, una convocatoria también por parte de Morena y de todos los gobiernos de la Cuarta Transformación para celebrar este segundo piso? ¿Tú qué opinas? Primero empecemos con lo de la generación Z y todas las declaraciones que se vertieron después de esta marcha. Sí, fue una convocatoria muy polémica, pero sobre todo una convocatoria que tuvo muchas dudas y tuvo muchas aristas, porque primero porque era una convocatoria convocada por jóvenes, que entre comillas quedó eso, asistieron más, digo, la libertad de expresión y todos tienen su gran derecho de manifestarse, de participar. Yo creo que a nadie se le puede este, prohibir, pero sí, es una convocatoria que dejó mucho que desear en el sentido de que se resaltó más la violencia. Y lo más malo es que hay una violencia contra personas, contra los policías de manera directa, pero sobre todo también contra el patrimonio nacional, los monumentos históricos que pues tanto pues se cuidan, ¿no? Y que es responsabilidad del Estado, de la nación. Y en este sentido, yo creo que la violencia no debe de ser permitida en ninguna de sus, pues ahora sí que en ninguna de sus fases, en ninguna de sus modalidades. Ajá, yo lo planteo y lo digo porque yo me manifesté muchas veces, participé en muchas marchas, en muchas manifestaciones, pero siempre lo hicimos con esos ideales, así como lo hizo Nelson Mandela, Gandhi y otros pues, promotores de las marchas, de las manifestaciones pacíficas. Y Andrés Manuel fue uno de los que lo hizo, lo Pero se promovió. habla Ajá. de grupos de choque, se habla de un Sí, grupo a eso voy, este, de que estos grupos, que entró con una, parece que pues a eso iba, ¿no? A romper este tipo de manifestación, el cómo se dio en bloques, o sea que no se dejó ir llenando de inmediato el zócalo, etcétera. Pero hablemos de esta cuestión de los videos, que de hecho algunas denuncias parece que los querían omitir, o sea, a pesar de que estaban las evidencias a través de videos, que muchas veces declaraban que se trataba de cuestiones de inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial. Estaban ahí no, las evidencias. A ver, para puntualizar en ese caso, en cuestión de esta violencia, de este grupo, de este bloque negro, ¿para ti qué es? ¿Existe, no existe? ¿Realmente se trata de un grupo de choque externo a la generación Z o realmente son de ellos mismos, son de los opositores? ¿Tú qué piensas? no me queda la menor duda. Este grupo del bloque negro está promovido desde, para mí, desde la derecha, desde la oposición, y que buscan descarrilar, buscan manchar, buscan desacreditar, yo creo que al gobierno de la presidenta, una vez que tiene, yo creo que una aprobación, pues que, pues aún viendo las condiciones que pasan y siguen, yo creo que la gente tiene sigue teniendo la confianza
en la Cuarta Transformación y en la presidenta, porque la han visto firme, recta. Yo creo que no miente, se la ha visto con credibilidad. ¿Y esto qué ha provocado en la oposición? Ha provocado que pues esta figura pues no les garantiza que en las próximas elecciones y en las próximas contiendas que vienen, pues no les garantiza a ellos obtener una votación que les permita pues tener una mayoría en el Congreso del Estado, ganar diputaciones, ganar espacios como presidentes municipales y Ahorita, desde luego ahorita hablamos, si otras. quieres, del Pero tema ese este. bloque, quiero puntualizar, A ver, este bloque yo creo que se está auspiciado ¿tú por alguien. crees? Sí, sí, ¿Tú, sí, Toño, no crees tengo la menor que duda. este bloque Ujú. negro y todo esto lo que se dio, porque se dio una gran campaña en cuestión de criminalizar a los jóvenes, de, por otro lado, decir que se trataba de una oposición que estaba envuelta en todas estas manifestaciones, que había jóvenes pagados por el PAN, sacaron una factura de un joven que tuvo que después decir que huía del país porque su vida estaba en riesgo, porque lo habían puesto en evidencia sobre sus datos personales, etcétera, y que había un hostigamiento hacia él. Todo esto, ¿qué te deja a ti? O sea, si hay Las una... marchas se han criminalizado desde que se anunciaron. Es decir, la violencia que hubo en la marcha fue casi una profecía autocumplida. Es decir, por la provocación de las vallas, como se colocaron, un dispositivo muy pocas veces visto, la forma en que se desplegaron los efectivos de policía y la incursión de este grupo que incursiona prácticamente en todas las marchas. Uh-huh. Entonces, nada más que, bueno, pues hoy las marchas opositoras ya no son las de Morena. En tiempos del PRI, ¿quiénes eran los opositores? Pues los de Morena eran los que marchaban en oposición y ahí no había bloque negro. En aquel entonces PRD, pues. No, ya como Bueno, Morena y en la también última Morena. parte del Sí. gobierno de Peña Nieto. Pero además han rastreado en algunas versiones periodísticas el bloque negro hacia el círculo o el entorno de los Batres, ¿no? De la familia Batres. Pero el fallo del Estado, yo creo que el fallo del gobierno es, el gobierno falla cuando una marcha termina violentamente, independientemente de quién la haga y de qué reivindique. Porque el gobierno debe proteger a los manifestantes y debe proteger a los que están en el entorno de los manifestantes, antes que el patrimonio histórico y que todas estas cosas. Y yo lo digo igual con estos que con las feministas y que con quien quieran, ¿eh? Pero, Es más importante proteger a la gente que proteger pero edificios. algo está Y pasando en el país, porque algo está pasando. estamos viendo jóvenes que si son 100,000, son 200,000, que si son 1,000 o si son 500, se están moviendo. Estamos viendo campesinos molestos. Estamos viendo transportistas también preocupados por la inseguridad. Y Que como hemos visto y, madres pero buscadoras y aquí, ya hemos visto papás de niños con cáncer y hemos visto un montón a las feministas, hemos visto muchas causas que no son atendidas por el gobierno de Morena y que lejos de establecer un diálogo, de establecer una línea de atención, se les ataca como opositores políticos formales. No puede haber alguien que esté inconforme con un problema que tiene el país. No, necesariamente tiene que ser pagado por Salinas Pliego o por el PAN o por el PRI o tiene que ser, ¿por qué? Pues porque ellos son la encarnación del pueblo, ellos son impolutos, ellos no se equivocan, ellos todo lo hacen bien. Es esta narrativa de los buenos contra los malos en la que nos tienen esta polarización social, cuando a final de cuentas la tarea del gobierno pues es escuchar a los a manifestantes. ver, yo voy con la declaración que hizo la secretaria de gobierno. En un encuentro con medios de comunicación le preguntaron acerca de los campesinos que estaban protestando, apenas el día de ayer, lunes, que también anunciaron un mega bloqueo, digamos, así en diferentes estados de la República. La contestación es hasta cierto punto, digamos, amenazante, ¿no? Decirte, varios tienen expedientes, vamos a ir sobre ellos, y otros tantos son del PRI, del PAN. O sea, digo,
A ver, entonces estamos en un país que si no piensas igual, eres enemigo. Estamos en un país que si tú tienes una ideología, no puedes expresarte. Estamos en un país donde lo que te dicen es que pienses igual que todos ellos. Estamos en un país donde entonces nada más se van a permitir marchas de Morena en apoyo a la presidenta y al gobernador y a quien esté en puesto. Eso es lo que estamos viviendo. Jerónimo, creo que estamos perdiendo derechos. El hecho de que estemos hablando, y que ahorita es el siguiente tema que lo quiero tocar, de hecho que estamos hablando en cuestión de que se criminalizan a aquellos que se organizan, o sea, y que son ya más buscados por los órganos del gobierno, eh, que hasta los delincuentes, que igual hasta, digamos, hasta los asesinos de un alcalde, ¿no? Aquí en Uruapan. O sea, en ese grado estamos. En ese grado es que vamos a ver quién está, tómale fotos, manda a ver quién aparece, quién convoca. Yo quisiera tomar, Jairo, un caso Pero ¿qué paradigmático. vamos a hacer? ¿Vamos a terminar encarcelados y A ver, decimos, hay una chica de las que participan en la marcha del 15, del 15 de noviembre, eh, que es una chica que estudia comunicación. Ella va con su... Va un poco a participar en la marcha, un poco a documentar, a tomar fotos, a tomar videos. Se ve envuelta en la trifulca porque ella quería videos, quería fotografías de la marcha, incluso de los eventos de violencia, porque tenía una intención pues, personal, un poco política, un poco profesional de documentar esto. Entonces la agarran los policías, le quitan el celular, la golpean, la tienen privada de la libertad un rato y después la acusan sin ninguna base de homicidio en grado de tentativa. Después de que la tienen detenida y de que la tratan de someter a proceso, al final la terminan acusando de resistencia de particulares. Hay un abismo entre homicidio en grado de tentativa y resistencia de particulares. Por Dios, resistencia de particulares es que no te quisiste bajar del coche porque venías cuando te pidió el policía de tránsito para infraccionarte. O sea, es ese tipo de infracciones, ¿no? La resistencia de particulares ni siquiera debería ser un delito, debería ser una infracción administrativa. La chica está golpeada, evidentemente golpeada, tiene fracturas, la llevan al juzgado y ella presenta como evidencia sus propios videos. Y el juez de la Ciudad de México, electo, dice, un juez del bienestar? ese video a mí como que me parece que es inteligencia artificial y no lo voy a admitir. O sea, toda base jurídica, o sea, destrozada ahí con esa afirmación del juez. Porque nada más le parece. Porque le parece, o sea, no lo prueba, no ordena una prueba pericial técnica que permite distinguir perfectamente un video. A lo mejor a ojo no lo puedes distinguir, ya muchos videos de inteligencia artificial, pero las pruebas técnicas por supuesto que siguen arrojando con toda claridad cuando se trata de un video fabricado por inteligencia artificial y cuando se trata de un video auténtico. Y entonces, esta chica criminalizada, golpeada, sin ningún vínculo político, señalada, sujeta a proceso penal, estuvo en la cárcel, le rompieron su celular. O sea, todo lo que pasó, esas son las consecuencias. O sea, a eso nos llevó todo lo que hizo el gobierno en torno de la marcha. Si el gobierno no es responsable de todo lo que le pasó a esta chica, entonces ¿quién? No, a ver, es que estás equivocado, Toño. O sea, los que fueron violentados fue el gobierno. Sí, pobrecitos. Fue el gobierno, o sea, porque así lo notamos en los desplegados que hicieron a través de los gobiernos, tanto federal como estatales, como hasta la propia Suprema Corte de Justicia. Eso lo vimos, desplegados diciendo que pues estaban en contra de toda esta violencia, ¿no? Que pues bueno, ya lo vimos, o sea, y que si tienes evidencias, es inteligencia artificial. Lo dijo en la mañanera la presidenta. Sí, lo varias dijo en veces. la mañanera la presidenta y después un juez lo vuelve a decir ya en una sentencia. Pues ahí está O lo sea, peligroso. y luego dicen que nos estamos volviendo locos, ¿no? Que no estamos viendo rasgos autoritarios en todos lados. A ver,
esa Suprema Corte, ese poder judicial corrupto de la noche del neoliberalismo, todavía tiene una tesis de jurisprudencia que es vigente, que dice que los ciudadanos incluso tenemos el derecho de insultar a los gobernantes y que no pasa nada. No, ya pasa. Con las nuevas leyes Bueno, ya pasa. pero ahora ya pasa, ¿no? Sí, lo estamos viendo en Campeche, lo estamos viendo. Bueno, lo estamos viendo en Michoacán. Claro. Tenemos delitos nuevos. Ujú. ¿Qué es el tema para donde voy? Al grano en este asunto, Jerónimo, en la cuestión, y te pregunto, ¿realmente estamos viendo un ataque hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum y hacia el gobierno que representa la cuarta transformación por parte de una oposición y que se basa y se ayuda a través de todos estos grupos de choque y estos grupos violentos y todos estos grupos de la generación Z inventados hasta por, dicen Ricardo Salinas Pliego? Sí, primero decir que las manifestaciones son libres y la presidenta lo ha recalcado una y varias veces y lo seguirá diciendo porque ella comparte el derecho a la libre manifestación. Y yo también lo comparto porque me parece que yo también fui, en su momento, cuando estuvimos en Morena, pues también nos manifestábamos, pero siempre fue con el respeto a terceros y siempre fue de manera pacífica. ¿Qué pasó en la marcha de la generación Z? Pues es que no podemos, o sea, no se puede, yo creo que de ninguna parte admitir pues que personas lleguen con martillos, con cortadoras, con instrumentos. O sea, la presidenta hizo bien en poner las vallas para que no haya un enfrentamiento y no poner en riesgo ni los policías ni los manifestantes. Pero ¿qué pasó? Llegaron a cortar, todos vimos con cortadoras, con martillos, o sea, con armas. O sea, eso ya no. O sea, ¿dónde está la manifestación? La Pero un manifestación grupo queda muy orquestado, ¿no? pues orquestado y O yo sea, creo que iban bien organizados, o sí, sea, claro, no y creo no que, es, no creo no es que, la primera vez. Se han visto en las manifestaciones del 8 de septiembre con las mujeres. Se ha visto en manifestaciones que ha habido de la oposición. Y ahora en esta, o bueno, sea, antes les llamaban halcones, ¿no? bueno, a los halcones, pues recordemos el halconazo a lo mejor Pues del sí, A 71. ver, yo Ajá, diría pero y sí, por qué el sí, sí, sí. gobierno y por qué el gobierno ahí sí debiera hacer un trabajo de inteligencia en el sentido de captar información y analizarla y determinar si son los mismos, si este bloque funciona, si está bien pertrechado y demás. ¿Por qué no lo desmantela? Porque es un grupo profesional de provocadores y ha reventado más marchas opositoras que oficialistas, ¿eh? A ver, pero vayamos en marchas, inclusive aquí en el estado, aquí en Morelia, donde hubo detenciones de, de jóvenes que no tenían a veces nada que ver. Y vimos también agresiones contra periodistas, el caso de Dalia Villegas, una periodista que se encontraba en el lugar haciendo su trabajo y fue agredida Por el por el secretario, en ese momento secretario, secretario de en seguridad, persona, ¿no? seguridad pública. O sea, Y, no fue ni por un elemento, fue por el propio secretario. En ese nivel estamos. Entonces, digo, si un y secretario se atreve a arrebatarte un teléfono, de agredirte en tu trabajo, pues entonces de qué estamos hablando. cuando además la reportera es una reportera muy conocida. Yo Claro. estoy seguro Pero que el también, secretario perfectamente la reconoció. pero también ahí es otro asunto, porque desaparecen las evidencias, ¿no? Casualmente los videos que estaban en Palacio desaparecieron. Se borraron al segundo día de haber pasado ese hecho. O sea, los borraron. Pero bueno, no queda evidencia, no queda nada. Pues ya hay otro secretario, pues ya para qué. ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué lo seguimos? ¿No? Entonces estamos en esa cuestión donde sí pareciera, y el aviso que se nos está dando es que si marchas, una, te pongo una madriza, dos, te encarcelo, y tres, te pongo como el peor delincuente, ¿no? A ver, hoy hay gente presa. Hay más gente presa por la marcha del 15 de noviembre que por el asesinato de Carlos Manso. Bueno, qué buen punto. Vayamos al siguiente tema